Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Muy buenas teleaudiencia a nivel nacional de la compañía Maya Televisión. También el saludo para el departamento número 19, hondureños y hondureñas que salieron del país, pero que están pendientes de todo lo que acontece en Honduras y que mejor que los medios de comunicación. Maya Televisión es la plataforma en la estructura del sistema de medios líderes en Honduras desde Tegucigalpa, Honduras. El noticiario al fin de la noche ya está preparado para llevarles a ustedes las comparecencias, las discusiones, los análisis, los debates, las mesas redondas que se realizan desde la ciudad de San Pedro Sula en la costa norte de Honduras. Hoy nos acompaña un personaje de la ciudad de Villanueva Cortés, entre la montaña de esos pueblos pintorescos, El Perico y El Venado. Allí nació Mario Ramón López. Enseguida él se trasladó a la ciudad y ha viajado por toda Honduras en diferentes cargos públicos y por supuesto en la empresa privada. Es un agricultor dedicado, pero es un político reconocido. Ha sido alcalde, candidato a alcalde en la ciudad de San Pedro Sula, regidor municipal, diputado y ejecutivo bancario. Él es un prominente líder político. Maneja muy bien la ideología de nuestro país. En esta oportunidad, el ingeniero Mario Ramón López viene para discutir un tema de actualidad relacionado a la ciudad de San Pedro Sula y por supuesto todo el municipio, incluyendo la extraordinaria y hermosa montaña El Merendón. Sabemos pues que San Pedro Sula, junto a Tegucigalpa, son los puntos urbanos de mayor trascendencia, pero en el caso de la ciudad de San Pedro Sula, tiene historia. La cuna de la primera emisora de Honduras, la única ciudad con líneas paralelas, el ferrocarril, la capital de lo que fue en 1954, la huelga de 1954, la huelga obrera y gremial campesina de amas de casa. Y luego pues está San Pedro Sula como la sede de la primera escuela de locutores de Honduras. Y hombre, todo lo que es el engranaje, el desarrollo del comercio, la industria y esa actividad artística, cultural, educativa, el ingrediente principal es San Pedro Sula. Al darse algo atípico en la política, es una reelección en la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Sí teníamos alcaldes que salieron, volvieron a entrar. Es el caso de Roberto Lario Silva, en el otrora todopoderoso Partido Liberal. Pero una reelección con algunos cuestionamientos y señalamientos en el Poder Ejecutivo de inconstitucionalidad y luego en medio de un escandaloso y señalado fraude electoral, es la primera vez que lo tenemos en San Pedro Sula. Hoy estamos hablando de San Pedro Sula, una ciudad con un presupuesto que linda en los 4.000 millones de lempiras de presupuesto, con dos cajas, una que es la central donde se capta todo, el Tesoro Municipal, y la otra que llega a través de una corporación denominada Inversión Asociada entre la empresa privada, el gobierno central de la República y la autoridad del municipio de San Pedro Sula, y que se identifica exactamente como siglo XXI. Esto en la administración
del señor Armando Calidonio, que es representante del Partido Nacional, le ha costado prácticamente el doble y, si es posible, 5 veces más el costo de la vida a San Pedro Sula. Pues al darse esta reelección, que en buen castellano y de acuerdo lo dice el Populi, el arroz está cocido y la misa está servida, pues hombre, es de analizar qué será de San Pedro Sula en los próximos 4 años en esta atípica reelección de Armando Calidonio, hoy con una gama de partidos. Partido Nacional, que tiene el alcalde y la vicealcaldía, el Partido Libre, con 3 regidores, el Partido Liberal, con un exalcalde que tiene la reputación de haber desarrollado Puerto Cortés, Marlon Lara, enseguida con una mujer que viene de la facción independiente, Fátima Mena, y con un partido denominado emergente, pequeño, como lo es Alianza Patriótica de Romeo Vázquez Velázquez, el señor Lempira Viana. Pues hombre, esto es para entenderse, preocuparse, pero también alegrarse, porque San Pedro Sula tiene mucho que hacer. Al ver las imágenes de San Pedro Sula de ayer, el San Pedro Sula que se nos va, el San Pedro Sula actual y la proyección del San Pedro Sula en maqueta al año 2080 o al año 3000, es para sentirse halagado, pero también nos preocupa la parte humana, la parte social, cultural, educativa, artística y sobre todo los recursos naturales, el ambiente. Bienvenido, ingeniero Mario Ramón López, al noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión, orgullosamente desde San Pedro Sula, desde la costa norte de Honduras. Muy buenas noches, Arnulfo. Realmente es placentero, en el orden personal, compartir este momento para hablar de aspectos que conciernen a la colectividad sanpedrana, a la comunidad sanpedrana, a la ciudad de San Pedro Sula, desde un punto de vista no solamente político, sino también hacer una radiografía de lo que es la ciudad en la parte social, en el componente humano, en la configuración geográfica y en una propuesta citadina orientada bajo una perspectiva del desarrollo, el progreso y, como tú decías, proyectada a largo plazo, a mediano plazo y al corto plazo. En ese sentido, aquí estamos bajo un aspecto interesante. Hace 100 años, el alcalde de San Pedro Sula era don Pablo Hernández, un ciudadano que fue 2 veces alcalde de San Pedro Sula, un ciudadano ejemplar, padre de un médico que se le llegó a conocer como el médico de los pobres, el doctor Pilo Hernández, que tenía su clínica donde hoy está esquina opuesta a la municipalidad, a la par de lo que fue el supermercado La Favorita. Son años, para los sanpedranos viejos lo van a entender perfectamente. Para los jóvenes, quiero decirles que ese alcalde tuvo una conducta ejemplar. Y yo, siendo niño, estudiante de la escuela José Trinidad Cabañas, cuando don Pablo Hernández cruzaba las calles con un traje de lino blanco y un sombrero que llaman de Panamá, ese hombre, el rumor de saludos respetuosos, era unánime. Adiós, don Pablo. Buenos días, don Pablo. ¿Qué tal está, don Pablo? Y él se quitaba el sombrero y saludaba. Esa figura ejemplar de ese ciudadano ya prácticamente olvidado en las entrañas de la historia local, lo transporto 100 años después y me pregunto, ¿el ciudadano o alcalde actual recibirá los mismos saludos respetuosos
que recibí hace 100 años don Pablo Hernández, esa pregunta la pueden responder los sanpedranos. Tú tienes una configuración ahora heterogénea en el orden de la estructura de la corporación municipal y va a ser interesante qué es lo que va a suceder. Te quiero contar algo. Hoy es 7 de febrero. La corporación fue juramentada el 25 de enero. Hoy hace 12 días y todavía no se ha reunido para la primera sesión, cuando la costumbre normal es que inmediatamente que una corporación se juramenta, procede a la primera sesión, donde se fija la agenda de sesiones del año, donde se da la presentación de los regidores y de la corporación con el alcalde municipal y donde se procede al nombramiento de los primeros cargos que son responsabilidad corporativa: secretario, tesorero y auditor. Todavía hoy es miércoles 7 de febrero, no se ha producido la primera sesión corporativa. Un caso extraño, un caso de decir, ¿qué pasa? Ya no es la corporación anterior. Y la asignación a los regidores, las diferentes comisiones que debe corresponderle, y la oficina que debe ocupar, y el cuerpo de asistentes que debe tener cada uno de los miembros corporativos. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Es como que un tren que cambia de conductores no parara y siguiera y con el mismo conductor está bien, pero los otros maquinistas y fogoneros y todo lo demás siguen siendo los mismos, y estos no son los mismos, estos son otros, por necesidad, por lo que requiere el procedimiento correcto y el protocolo municipal, es que ya debió haberse celebrado la primera reunión. Entonces, por eso es que los rumores circulan y se profundizan en la conciencia popular. ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Por qué no inicia formalmente las labores corporativas con el nuevo cuerpo de colaboradores? Pero ya ahondando y profundizando, vamos a hablar de ciertas cosas que tú mencionaste. Esta es una ciudad cara para vivir. En Estados Unidos tú creo que pagas por la matrícula de tu vehículo un equivalente a 15 o 20 dólares anuales. Aquí pagas, por lo menos, yo estoy pagando casi 3,000 lempiras, porque mediante mandato legislativo... Estamos hablando de carros tipo turismo, camionetas o paila. Sí, yo tengo un pick-up doble ya cabina. Camiones, buses y cabezales. Eso es más. Es de miles. Entonces nos establecieron una doble tributación. En 1986 se había establecido la contribución por mejoras, que no era otra cosa que el cobro del peaje, que empezamos con 3 lempiras. En la administración de Héctor Jerónimo Sandoval Sorto. Ese dinero era requerido para el mantenimiento, apertura y pavimentación de calles. Y se construyó el puente a desnivel de Jardines del Valle, que me parece mejor diseñado que los otros que ahora se han diseñado. Entonces, eso tenía una vigencia de 4 años. Se prorrogó en el gobierno de Tito Guillén y continuó. Y vinieron en esta administración pasada y lo duplicaron. Y a la vez impusieron
una carga tributaria municipal única en el país. Se legisló para San Pedro Sula para que los que poseemos vehículos paguemos adicionalmente 1.200, 1.300 lempiras. Las motocicletas también tienen cada año, y las motocicletas. ¿Y qué ocurre? Bueno, se han hecho las obras, las que están en la salida Chamelecón, en la entrada de Puerto Cortés a San Pedro Sula, y estamos pagando una tasa adicional para las obras de los de arriba, pero los de abajo también tienen carros. Solo en los últimos 8 años, te lo voy a decir aquí, porque es importante iniciar planteando un esquema de ciudad a base de lo que tiene como recurso y lo que debería de hacer con esos recursos. De la administración del doctor Zúñiga a la primera gestión finalizada de Armando Calidonio, han ingresado por concepto de peaje más de 1.000 millones de lempiras. ¿Dónde están? Y es lo que ingresa en caja, porque se habla que otra parte... No, esa es otra, la de la bolsa izquierda no lo estamos sumando, porque aquí nadie desconoce eso. Es la caja chica de un montón de gente. Entonces, 1.000 millones de lempiras es para que pudiéramos en este momento tener las mejores calles de Centroamérica, porque sumado a lo del siglo XXI resultan cantidades importantes de dinero para la infraestructura vial de la ciudad. Casi los 2.000 millones de lempiras. Señoras y señores, está en esta oportunidad el ingeniero Mario Ramón López, al que los entendidos en la materia de dirección, de administración y del estudio de desarrollo en los pueblos es un verdadero docto en el municipalismo. De los pocos que tiene el país, conocer un municipio es conocer una nación. Si se conoce la nación, perfectamente se llega a esta lista. Nos detenemos para una mensajería desde el máster central. Continuamos con el noticiario al fin de la noche. Las comparecencias, los debates, los análisis y por supuesto las noticias a nivel nacional e internacional a través de Maya Televisión a nivel nacional con una expansión a nivel internacional. Saludos a la teleaudiencia en Norteamérica, Canadá, México, en los Estados Unidos, también Centroamérica, Sudamérica y por supuesto Europa, allá en España, Francia, Italia, Inglaterra, los Países Bajos, también ahí hay gente importante que le interesa saber de Honduras y por supuesto la comunidad de hondureños y de hondureñas que se emocionan, incluso pueden postrarse nostálgicos al saber de Honduras a través de estas emisiones. Ingeniero Mario Ramón López, San Pedro Sula, ¿considera usted que ha invertido los impuestos, las aportaciones de la población, las donaciones, las ayudas internacionales, correcta y puntualmente en lo que el municipio, el pueblo, merece y tiene que poseer para proyectar ese desarrollo, ese urbanismo, ese paisaje y sobre todo esa atención humana? Yo creo
y lo voy a decir, que hemos perdido casi 20 años, tal vez 20 años de desarrollo, debido a una serie de desastrosas administraciones municipales. Lo podríamos hablar desde 1994 a la fecha. No se siguió la ruta que debió seguirse cuando San Pedro venía de una serie de municipalidades que legitimaban el nombre que se le conocía la ciudad que más avanza de México a San Andrés. Se olvidaron del ordenamiento administrativo, se olvidaron del cumplimiento de las obligaciones, se llevaron de encuentro una institución que era ejemplo como la División Municipal de Aguas y dejaron a la ciudad algunos en el pleno abandono físico y social. Incrementaron las planillas municipales, malgastaron los recursos del pueblo. Ahora mismo me están diciendo que la planilla ronda los 70 millones de lempiras mensuales. Unos 7,000 empleados municipales. Mire, cuando Zúñiga entregó la alcaldía, la facturación de planillas era de 32 millones. La había bajado del gobierno de Rodolfo Padilla, que la tenía casi en 46 millones a 32, pero ahora la incrementan a 70. Hay una cantidad de gente haciendo nada. Hay 400 policías municipales que me expliquen para qué sirven. Porque la tercera avenida que había sido recuperada, ahora es normal ver doble fila y 3 policías en cada esquina platicando, mientras otro habla por celular. Entonces, sí, esos recursos que no contribuyen en nada al desarrollo municipal se utilizaran en otros propósitos, la situación sería diferente. Y yo le digo que usted llega a la municipalidad y en cada puerta de una oficina hay un policía. Hay más policías en la municipalidad de San Pedro Sula, más guardias, que en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿para qué tenemos un cuartel cuando esa es la casa del pueblo? Esa es la casa de todos. Cuando nosotros fuimos municipios, allí no había un policía en toda la municipalidad o dos. Pero esa es la visión que algunos tienen, una ciudad cuartel, una ciudad que la realidad es que no, los custodios de la seguridad no sirven porque no capturan a nadie en lo que denominan la ciudad más violenta de Honduras, de Centroamérica y hasta del mundo. Esos calificativos nos los hemos ganado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, no han sido bien utilizados. El gasto corriente es muy alto. Deben ser administraciones austeras. Sí, porque estamos hablando de la parte básica de los trabajadores, policías, pero está una cúpula ejecutiva ganando miles y miles de increíble la cantidad de funcionarios que hay. Yo conocí una ciudad en Alemania que se encargaba incluso de la matrícula de vehículos y que trabajaba con 73 empleados. Mira el tamaño de empleados. Pero aquí estamos el clientelismo político, el gamonalismo político y la ausencia de una política de empleo nacional conlleva que el Estado tenga que absorber personal
de entre sus militantes para que tengan un ingreso, un sueldo, sin hacer nada. Y eso no, esos son tributos del pueblo, son dineros que paga el pueblo. Entonces ahora nos damos cuenta que tenemos miles de empleados. Por ejemplo, en este país se hacen las cosas al revés. Yo escuchaba, mejor dicho, a Omar Rivera, uno de los famosos comisionados de la depuración policial, decir que la policía tenía 7.000 millones de lempiras de presupuesto y que habían 26.000 policías que ganaban 12.000 lempiras cada uno y que en estos 4 años iban a aumentar a 30.000 y que iban a ser 10.000 millones de presupuesto. Tenemos 5.000 médicos desempleados que trabajarían por 12.000 lempiras cada uno. Y otra cantidad de enfermeras, auxiliares de enfermeras, de cualquier maestros, hospital de la trabajadores República. sociales. Maestros tienen 2 años de querer hacer un concurso y no se ponen de acuerdo porque siempre quieren darle el sesgo político. Y aquí 2.000, 3.000, 4.000 profesores trabajarían por 12.000 lempiras en cualquier escuela de la República. Pero le estamos dando preferencia a una política armamentista, a una política de gasto militar y policial que supera a las prioridades fundamentales que son la salud y la educación y la generación de empleo. Entonces, la misma política nacional aquí la queremos implementar. ¿Por qué no agarramos esos dineros y contratamos maestros de inglés para que todas las escuelas públicas de la ciudad sean bilingües? Así cuando un muchacho sale del 9º grado, que ahora han incrementado, se puede ir para cualquier parte del mundo y va a trabajar porque va a saber inglés. Porque el inglés es una profesión en sí. Pero no, aquí nos olvidamos de la juventud. Aquí preguntan, ¿por qué hay maras? Dice que el doctor Carlos Roberto Reina prohibió el servicio militar. En el gobierno de Carlos Roberto Reina no había maras. Y no había... Y el servicio militar era voluntario. Costa Rica no tiene ejército y no tiene maras. Nicaragua no tiene maras. Y entonces, ¿cuál es el cuento? Simple y sencillamente tesis militaristas orientadas a mantener una seguridad que fácilmente, con una fuerza de tarea, podemos nosotros manejar perfectamente. Lo vimos en estas acciones represivas de los días en que se calentó la cosa en las calles de los pueblos y todo. La capacidad de la fuerza militar, porque yo reconozco que en esas participaron muchos de esos muchachos de las maras, volando piedra y todo, pero la capacidad que tuvo el ejército de sofocar eso en 24 horas lo logró. Es decir, que si ellos quisieran combatir la delincuencia, ya saben dónde viven, dónde están y cómo ir a traerlos. Es decir, que tengan la capacidad de repeler, de atacar y de extinguir la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico, tienen pero la capacidad. No hacer esa represión y esa violencia contra la población. No, pero es que es la población civil. Pero la función del Estado es darle seguridad a la sociedad. Pero volviendo al tema municipal, ¿cuántos años tenemos de que barrios céntricos de San Pedro Sula? Vaya, ahí está la colonia de San Cristóbal, aquí, cerquita, unas pocas cuadras, no tiene pavimento. Vaya a la Satélite, a la Pradera. La primera avenida contigua a la línea férrea de la 15 a la 33. Todo. Ya días hubieran suprimido esa línea férrea, que ya no la usan, que es para que los vendedores ambulantes la hayan tomado, y hacer un bulevar de 4 vías y liberar el tránsito del norte al sur. O darle paso al sistema
de transporte que han ofrecido naciones como la China, como Japón. Como todo, como los países modernos que ahora hay transan, pero aquí transan con esos negocios, con esos transportes. Tiene uno en Tegucigalpa. Se perdieron 800 millones y ya este año hay que pagar la primera cuota. Con la complicidad del BID también, porque esos organismos internacionales, ahí hay un montón que no son perita en dulce, un montón de funcionarios de esos burócratas extranjeros que viven anquilosados en esas oficinas frías de Washington, que aquí vinieron a construir prácticamente, a estructurar la privatización de DIMA y del servicio de agua, de tren de aseo, y lo que es el y sabe una sistema cosa, de recolección de basura. Sí, y sabe una cosa, que hubo una comisión de éxito de $3 millones a los que facilitaran esa transacción. Son coyotes de la misma loma. Entonces, yo le quiero decir algo. San Pedro Sula es una ciudad merecedora de mejor suerte. San Pedro Sula tiene un potencial capaz de desarrollarlo con la participación de sus ciudadanos. Aquí hay miles de jóvenes de escuelas públicas y privadas que son un elemento humano valioso de la comunidad que debemos cuidar, enseñar y a trabajar por esta ciudad. Pero cuando uno ve la calidad de funcionarios que manejan la ciudad y que no están compenetrados, no tiene ese sentido de pertenencia a la comunidad, que lo único que les interesa es resolver sus problemas personales. Ingeniero López, aquí lo que encontramos es que la administración de Armando Calidonio también ha tenido algunas fortunas. No ha tenido una empresa privada beligerante. El sistema de medios de comunicación para hacer la denuncia no ha sido de combate. Y sobre todo una administración municipal con regidores que le guardaron lo que se denomina un solemne silencio. Vamos a tratar en el siguiente bloque de este análisis con el ingeniero Mario Ramón López el estancamiento o el desarrollo de la ciudad de San Pedro Sula en una administración de reelección del alcalde Armando Calidonio, al fin de la noche a través de Maya Televisión a nivel nacional. Al fin de la noche, a través de Maya Televisión, hoy está compareciendo el ingeniero Mario Ramón López. Considera, como lo dicen otros entendidos, que San Pedro Sula se merece mejor oportunidad. Y hablábamos, ingeniero Mario Ramón López, que Armando Calidonio, el alcalde de San Pedro Sula, ha tenido algunos toques de fortuna. Una de ellas es que la sociedad con la empresa privada, ellos son los que están en el siglo XXI, son 4 accionistas y la contraparte gubernamental y el municipal. La otra cuestión es que no ha habido un sistema de medios de prensa, de periodistas, que haya sido tan estricto, tan vigilante, tan investigativo como en otros tiempos. ¿Será que los sistemas de medios están involucrados o asociados en estos negocios millonarios? Y la otra cosa es que los empresarios, digamos, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la misma Asociación de Ganaderos de Sula, el AGAS, o el mismo COEP con su ramal o su brazo aquí en la costa norte, en San Pedro Sula. Y enseguida, el tercer componente que era muy importante, no encontramos beligerancia en los regidores, tanto del Partido Liberal como en los del Partido Libre, que prácticamente se convirtieron en turistas en ese palacio antiguo y el otro edificio que alquilaron por miles y miles
de dólares en lo que se denomina la zona de jardines del Valle de San Pedro Sula. Bueno, yo no me quiero convertir en señalador, en fiscal o en auditor. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo no descarto que el proyecto siglo XXI sea malo. Creo que debe reorientarse si queremos tener los recursos realmente para desarrollar la ciudad. Yo he hablado con William Hall, que es la principal figura que emerge en este proyecto, y le decía, esto hay que reorientarlo a la zona de la segundo anillo hacia abajo. Es decir, hacer un programa integral de desarrollo de las zonas populosas de San Pedro Sula para que el progreso llegue a todos. Yo podría con gusto tributar, pero eso sí, a cambio de que no vuelvan a poner el peaje, porque es doble tributación. Me dicen, es que pagan los que no son de San Pedro. No es cierto. Miles de sanpedranos van a trabajar a Choloma. Cofradía de San Pedro Sula. Cofradía de San Pedro Sula. Villanueva van miles de sanpedranos a trabajar. Hay un ramal de Chamelecón que también y van a la maquila de Lima. Es decir, que son sanpedranos los que pagan siglo XXI y los que pagamos peaje. Yo me toca ir a Puerto Cortés. Yo tengo mi patrimonio en Puerto Cortés. Yo voy allá a trabajar. Entonces, ese proyecto bien manejado, orientado para que sean también los de abajo los que reciban los beneficios del proyecto, que se diga, vamos a pavimentar Satélite, Pradera, la zona Sandoval, Sorto, Rivera Hernández, Chamelecón, el Carmen, y pero, las vías alternas hacia la montaña del Teletón también. Paralelamente, un eficiente alumbrado. Da tristeza aquí recorrer barrios como el Benque, como aquí en la zona alta, como los Andes. Oscuridad total. ¿Cómo va a haber seguridad en la oscuridad si se aprovechan los malvivientes para agredir a cualquiera? Ahora, la crítica interna no se da en la municipalidad porque no hay figuras que realmente confronten al alcalde, porque como tienen privilegios, prebendas y una serie de favores, se callan. Yo cuando fui regidor y junto a Paulino López, Leda Martínez y Linda Cuello constituimos una bancadita que nos oponíamos a una serie de acciones de Oscar Kilgore. Y yo se lo dije un día, cuando uno sale de aquí solo le quedan tres cosas: la familia, el abogado que hay que pagar para ir a defenderse y el perro que es el único que lo saluda cuando llega a la casa. Entonces, ahora no, ahora todo el mundo se alinea. ¿Por qué? Porque si no está bien con el alcalde, no le hacen el favorcito que quiere, ni le ponen la gente, porque hay cuotas ahora. Te vamos a dar tanto. ¿Y para qué le dan? Si para eso tiene sueldo, si para eso le pagan. Los contratos millonarios. Pero además le dicen, te vamos a dar una cuota de tanto. Dicen que era de 250,000 y que con eso podía contratar. El que da algo quiere, el que recibe permite. Entonces, no hay oposición real. Hemos hablado esto con la abogada Fátima Mena. Yo apoyé a Fátima Mena. Me pareció la mejor carta en esta elección. Es una muchacha joven, es una profesional distinguida, es una mujer honesta. Y le dijimos, y nos hemos reunido y le hemos dicho, mire, usted va a apoyar iniciativas y tenga un grupo de consulta que le apoye. Defienda los intereses de San Pedro Sula. Esa es su función y su misión fundamental. Entonces, yo no critico a Armando Caledonio. Él hizo lo que tenía que hacer. Aquí en este país lo que no está permitido es perder las elecciones y las ganan como sea. Y tienen cantidades importantes de dinero para manejar elecciones.
El día que nosotros, los sanpedranos, tengamos una conciencia ciudadana como la que tuvieron los ciudadanos del siglo pasado, vamos a empezar a entender que la ciudad es la casa de todos y que debe estar limpia, bien administrada, para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Usted mira, siente, visualiza esperanza en San Pedro Sula. Ahora que se hace una comparación entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, hablan de un candidato posible a la presidencia de la República, que podría ser la carta del Partido Nacional en una próxima elección, con el señor Afura, el señor que le denominan papi a la orden, contra un desarrollo de San Pedro Sula. Ingeniero Mario Ramón López. Las comparaciones son odiosas. San Pedro Sula tiene una geografía diferente y más fácil de desarrollar, empatarle, como diría, y ganarle en obra. Tegucigalpa no es difícil. Tegucigalpa ha tenido un hombre trabajador que ha dedicado los recursos municipales a hacer obra. Aquí no, aquí han dedicado a contratar personal y a hacer, bueno, es que aquí es un desorden ahora. Cuando yo le digo esa esperanza, ingeniero Mario López, sí tengo la esperanza, sí, pero la esperanza porque ahí hay una cosa. Cuando yo no ando en la calle lanzando piedras ni nada, pero sí me manifiesto cuando hay... Pero es que lanzar piedras no es delito, no es pecado. No es pecado, yo ni lo penalizo. Ellos no lanzan balas, o le lanzan balas al pueblo. Eso sí es grave. Pero le quiero decir lo siguiente, cuando yo me manifiesto, porque nosotros ya no somos de esa generación de que ni tenemos las energías para correr, y peor cuando le dicen que el que no salte es cachureco, después de caminar 30 cuadras, ¿quién va a querer saltar? La satanización. Sí. La cuestión, ingeniero, no, lo que le quiero decir es que esta generación, ellos lo dicen, se han metido con la generación equivocada. Yo tengo esperanza en esta generación. Esta generación es posiblemente de la que hablaba Francisco Morazán. El legado morazánico hay que transmitirlo a esta generación. Aquí no le hablamos de Morazán a los jóvenes. Debe haber una cátedra permanente, constante, diaria, dialéctica de Francisco Morazán. Ingeniero, la cuestión es la siguiente. La Corporación Municipal de Armando Calidonio hoy prácticamente se verá sometida, porque el Partido Liberal ya no tiene esa fuerza de poder en la municipalidad. El Libre, si bien es cierto, tiene los 3 regidores, pero entró un regidor y hay una independiente. ¿En qué momento podrá controlar el poder absoluto Calidonio en la municipalidad de San Pedro Sula? No hemos visto una colonia, no hemos visto una casa, no hemos visto edificios públicos para escuelas, para colegios, para kinder, no hemos visto el surtido, la manutención de los hospitales. Pero ha visto policías, ha visto un montón de gente en la calle haciendo nada. Pero le quiero decir algo, yo le apuesto. Hay 7 contra 5, el Partido Nacional tiene 5. Y hay 7 que son de otro partido. 7, ¿cuánto es? 11 regidores. Yo siento que hay 6 contra 5, ingeniero. 7 son. Pero ahí hay el fiel 2. de la balanza es su... estará Toño Rivera. Amiga Fátima. Ese está en la línea correcta. Le voy a preguntar, ¿estará Toño Rivera dispuesto a mantenerse en una línea de oposición? Bueno, eso lo podría contestar él, pero la cuestión es la siguiente: tiene 3 regidores libres, tiene 1 el Partido Liberal, que se vayan, como quien dice, unificados. 2 tiene a Johnny pero esos 2 sí. ¿Hasta dónde se garantiza que Johnny Canaguati podría? Marlon Lara sí, se mantiene. Marlon Lara sí, ahí hay 4. Ajá. Pero Johnny Canaguati. René Altamirano, le apuesto a René Altamirano, por la conducta, porque lo conozco, porque es un excelente profesional, porque no es un hombre que te pone en venta. Pero la cuestión no es el número de libre, abogado, ingeniero. 3 de la libre. cuestión es Lempira Viana, Fátima Mena y Johnny Canaguati. No, Fátima Mena está en línea opositora. Y constructora. Constructiva. Está clara, ayer nos reunimos. Excelente. Lamentable, se nos ha concluido el espacio de este segmento importante y trascendente
de análisis y discusión con el ingeniero Mario Ramón López. Será en otra oportunidad que él gustosamente aceptará una vez más la invitación para estar a través de Maya Televisión. En unos segundos, el segmento de noticias con Iván Flores. La caricatura de hoy es una noticia que llegó de Olancho. Llegaron los niños a la escuela y lo que encontraron fueron piedras para sentarse. Bienvenido a la escuela, le dice el maestro. Siéntese en el suelo. Steven Flores. Muy buenas a toda la audiencia de Maya Televisión, que desde San Pedro Sula, en la costa norte del país, le informamos a través del noticiario Al Fin de la Noche por este canal. Desde ya con las informaciones, les saluda Iván Flores. Ex policía hondureño recibe 5 años de cárcel por narcotráfico. La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Lorna Schofield, sentenció a 5 años de prisión al exmiembro de la Policía de Honduras, Víctor Osvaldo López Flores, ligado al tráfico de drogas a Estados Unidos. El ex uniformado hondureño fue condenado luego de declararse culpable, esto en uno de los 3 cargos que se le acusa en el país norteamericano. López Flores, junto a Mario Mejía Vargas, Carlos José Zavala, Juan Manuel Ávila, Jorge Alfredo Cruz y Cris Zelaya Romero, se entregaron voluntariamente a las autoridades de esta nación. Más de 45 barrios y colonias no tendrán agua el día de mañana en San Pedro Sula. Más de 45 barrios y colonias de la capital industrial del país, en la zona norte de Honduras, permanecerán sin el servicio. En ese sentido, la empresa especificó que se realizarán trabajos en diferentes redes de agua potable. Esto afectaría a un total de 45 barrios y colonias de San Pedro Sula. La nota económica presentada por nuestro corresponsal en la costa norte del país, especialmente en San Pedro Sula, Hildergardo Paz, nos presenta a un líder de la CUD, don Armando Villatoro, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo CUD, en relación al salario mínimo vigente desde el 1 de enero del 2018. Esto desde la perspectiva sindical. Estamos con Armando Villatoro, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la CUT. En relación al salario mínimo que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018, desde la perspectiva sindical, ¿cuál es su opinión? Bueno, gracias por el espacio, compañero. Nosotros creemos de que los salarios mínimos que se negocian en la empresa privada, el Estado y los trabajadores realmente no están compatibles con lo que es el costo de la vida de los trabajadores. Por decir algo, la canasta básica, que en los últimos meses ha fluctuado, ha aumentado esos aumentos, y realmente se queda muy corto el aumento al salario mínimo que perciben la gran mayoría de trabajadores en el país. En relación a la canasta básica, es decir, el costo de la canasta básica, que anda alrededor de 14,000 lempiras, y ese aumento que ha sido decretado, ¿cree usted que viene a subsanar en parte la necesidad de los trabajadores? Nosotros diríamos que son pequeños paliativos a esas cifras que usted muy bien menciona, porque hay estudios que incluso llegan más allá. Dice que la canasta básica en Honduras tiene un valor de 15,000 lempiras, pero usted muy bien lo plantea, 14,000 lempiras, creo que por ahí anda. Y si tenemos aumentos, porque los aumentos de salario mínimo se dan en categorías, por tamaño de empresa y tamaño de trabajadores, ¿no? Imagínese un trabajador una pequeña empresa que tiene 1 a 10 trabajadores, realmente el aumento se queda en 300 y fracción de lempiras. Y así sucesivamente, los que tienen de 51 a 150, en 400 lempiras, y los que más, en la gran empresa que tiene más de 150 trabajadores, es el que tiene un poquito más, que gana como 500 y fracción de lempiras mensuales. Eso realmente, los salarios más bajos están
como en 6.000 lempiras, 5.800 y fracción, y el más alto está en 10.000 y fracción. Eso le dice a usted que hay un déficit entonces para comprar la canasta básica, y solo estamos refiriendo a alimentos. No estamos refiriendo que los trabajadores necesitan salud, educación, vestuario, recreación y muchas cosas que los trabajadores necesitan, porque somos seres humanos y somos productores de riqueza. En tal sentido sentimos que los salarios mínimos se quedan muy pequeños ante los costos que tienen las familias hondureñas. Hay que apuntar también que ya nosotros como trabajadores no debíamos estar hablando de salarios mínimos, porque lo mínimo es lo más pequeño, y que lo que debía darse en esta situación es aumentos generales de salario a todos los trabajadores, porque la inflación golpea a todos los trabajadores por igual, no solo los que ganan salarios mínimos. En tal sentido, yo creo que la filosofía o la propuesta debe ser aumento de salarios generales a todos los trabajadores sin discriminación. Muchas gracias. Este ha sido Armando Villatoro, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la CUT. Para el noticiero Al Fin de la Noche les informó Hildegardo Paz. Esto nos explicaba el líder sindical Villatoro sobre el incremento del salario mínimo que entra en vigente desde el 1 de enero del año 2018. Las noticias desde la costa norte de Honduras a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Les informó Iván Flores. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.